Madame Diana se paró frente al espejo, observando con tristeza en que se había convertido, la sombra de la mujer que alguna vez fue. Su rostro estaba cubierto de moretones azulados, marcas que recordaban bofetadas y golpes propinados por su esposo, el señor Mark. Una lágrima rodó por su mejilla. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó Mara. Su única hija, de tan solo 6 años, estaba de pie en la puerta. Sus pequeños ojos estaban llenos de preocupación. Diana se limpió rápidamente las lágrimas y se volvió hacia ella, forzando una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. «No, querida mía», respondió suavemente. «Mamá solo está un poco cansada». Pero Mara no estaba convencida. A pesar de su corta edad, ya había aprendido a reconocer la tristeza en el rostro de su madre, la forma en que se estremecía ante los ruidos fuertes, cómo ocultaba los moretones con mangas largas y bufandas. La niña se acercó y, con sus manitas, tocó con delicadeza la marca de color morado oscuro en la mejilla de Diana. «¿Papá lo hizo de nuevo?», susurró. «Mamá, ¿por qué te quedas? Papá no es un buen hombre». Diana sintió un nudo en la garganta. Se encontró mintiéndole otra vez, intentando proteger a su hija de una verdad que aún no podía cargar. «Mara, ya te lo he dicho. Cada vez que tu padre y yo estamos conversando, debes quedarte en tu habitación y cerrar la puerta hasta que yo vaya por ti. Tu padre no es una mala persona. Créeme, él va a cambiar, algún día». «Pero mamá, yo tengo miedo», replicó Mara con un hilo de voz. Diana se arrodilló, tomando el rostro de su niña entre las manos. «Escúchame, mi chiquita», le susurró. «Pase lo que pase, te amo, y siempre estaré aquí para ti. ¿Lo entiendes?». Mara asintió lentamente. Pero antes de que pudiera decir algo más, escucharon pasos pesados acercándose por el pasillo. El ambiente en la habitación cambió. Ambas lo sintieron. El señor Mark estaba despierto, y detestaba despertar solo. Diana se levantó de inmediato y tomó a Mara de la mano, guiándola hacia la puerta. «Ve a tu habitación ahora», le dijo en voz baja, pero firme. Mara dudó un instante antes de obedecer. Desapareció en el pasillo justo cuando la puerta del dormitorio se abrió. Mark apareció en el umbral. Su mirada era gélida, su presencia llenó la habitación como una tormenta. «¿Qué estás haciendo?», murmuró con voz áspera, todavía cargada de sueño. Diana bajó la mirada. «Nada, yo solo». No terminó la frase. La mano de Mark voló hacia su rostro. El golpe la hizo tropezar contra la cómoda. Dejó escapar un grito, cubriéndose la cara. Mark exhaló con fastidio, como si sus propias acciones lo irritaran. «No me hagas llegar tarde al trabajo», dijo secamente. Se dio la vuelta y salió. Pocos segundos después, se oyó el portazo de la entrada. Diana permaneció donde estaba. Su mejilla ardía. El corazón le latía con fuerza. Las piernas le temblaban. Con dificultad, se arrastró hasta la cocina. Comenzó a preparar el desayuno para la familia, como cada mañana. Como si nada hubiera pasado. Una comida sencilla, crepes y té. Unos minutos más tarde, Diana sirvió la mesa y fue a buscar a Mara. Al regresar, Mark ya estaba sentado, mordisqueando su desayuno como si nada. Comieron en silencio. El ambiente era tenso, denso, como si las palabras tuvieran miedo de salir. Mark terminó pronto, sin emitir una sola palabra de agradecimiento. Agarró su maletín de oficina, tomó las llaves del auto y salió de la casa rumbo al trabajo. Al cerrar la puerta, Diana soltó un leve suspiro de alivio. Luego, ayudó a Mara a vestirse y la preparó para la escuela. Caminó con ella hasta el autobús escolar, y se quedó viendo cómo desaparecía por la calle. Sintió un pequeño pellizco de culpa. Quería más para su hija, una vida sin miedo, sin secretos, sin silencios que dolieran. Al regresar a casa, Diana se sentó sola en aquella gran mansión vacía. Los recuerdos desfilaron por su mente. Dicen que el matrimonio puede cambiar a una persona, para bien o para mal. A ella, Mark la había destruido. Antes de casarse, Diana era todo lo que alguien podría desear en una mujer. Educada, independiente, con una carrera prometedora. Había construido una vida hermosa por sí sola. Hasta que conoció a Mark. Al principio, no había señales. La relación a distancia facilitó las cosas. Mark vivía aún con su madre, mientras ella trabajaba en otra ciudad. La distancia enmascaró su verdadera personalidad.
Salieron por algunos meses antes de que Mark le pidiera matrimonio. En ese momento, ella estaba loca de felicidad. Ojalá hubiera visto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Todo cambió cuando quedó embarazada de Mara. Mark organizó una gran fiesta para celebrar la noticia. Rodeada de amigos y familiares, Diana se sentía plena, convencida de que se había casado con el hombre adecuado. Pero esa misma noche, después de que los invitados se marcharon y la casa quedó en silencio, Mark la llamó para charlar. «Quiero que dejes de trabajar, Diana», le dijo con suavidad al principio. Parecía una muestra de preocupación por su embarazo. Diana sonrió, emocionada por lo que creyó era atención genuina. «Oh, cariño», respondió entre risas. «Sé que lo dices con buenas intenciones, pero no puedo dejar de trabajar. He dedicado demasiado a mi carrera como para abandonarla ahora». Entonces, la expresión de Mark cambió. Se volvió fría, autoritaria. «Soy tu marido. No quiero que trabajes. Te daré dinero, pero te quedarás en casa». Diana parpadeó. Su sonrisa se borró. «Pero, no puedo quedarme sola en esta casa todo el día. Me volvería loca». Mark frunció el ceño. Su tono se volvió más duro. «¿Por qué siempre tienes que discutir?». Diana suspiró, sintiendo como el ambiente se cargaba. Su instinto le dijo que diera un paso atrás. «Por favor, ha sido un día largo. Podemos hablar de esto en otro momento», dijo, poniéndose de pie para evitar una pelea. Fue entonces cuando ocurrió. Sin previo aviso, Mark perdió el control. La empujó hacia el sofá y le dio una bofetada. Diana se quedó inmóvil, atónita. Su mejilla ardía. «Eres estúpida», escupió él, con rabia. «¿Crees que esto es un juego? Te dije que no volverías a trabajar. Eso es todo. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y si ya eres un suscriptor que regresa, hola. Bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, volvamos a la historia». Ella se sentó allí, demasiado atónita para reaccionar. ¿Qué acababa de pasar? Parecía una escena sacada de una película, algo irreal, imposible. Pero el ardor en su rostro le decía lo contrario. Era real. Todo había ocurrido demasiado rápido. Diana se quedó congelada. Su mano temblorosa se dirigió lentamente hacia su mejilla, que aún ardía por el golpe. Su mente luchaba por asimilar lo que acababa de suceder. «¿Mark me golpeó?». Su corazón latía con fuerza en el pecho. Lo miró fijamente, buscando en su rostro una señal de arrepentimiento, una disculpa, algo, cualquier gesto que le dijera que fue un error. Pero no había nada. Mark se erguía frente a ella. Su expresión era fría, su mandíbula tensa por la irritación, como si lo ocurrido no tuviera la menor importancia. Como si ella fuera culpable por provocarlo. ¿Estaba soñando? Intentó convencerse a sí misma de que tal vez él había bebido demasiado en la fiesta, que no era él en realidad, que algo lo había alterado. Mark susurró, apenas audible. Me golpeaste». «¿Y qué?», respondió él con desprecio, rodando los ojos, como si ella estuviera exagerando. «Me faltaste el respeto». Diana abrió la boca, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Faltarte el respeto?», repitió con incredulidad. «Soy tu esposo, Diana. Yo pongo las reglas en esta casa». Mark exhaló bruscamente, como si estuviera cansado de explicarse. Se frotó el rostro con una mano, intentando mantener la compostura. «Escucha, no quiero discutir. Solo haz lo que te digo y todo estará bien». «¿Haz lo que te digo?». La frase la sacudió. Como si fuera una niña. Como si sus pensamientos, su voz, sus sueños, no importaran en absoluto. Lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se obligó a no dejarlas caer. Mark suspiró. Su voz cambió ligeramente de tono, fingiendo ternura. «Es lo mejor, bebé. Ya verás. No tienes por qué estresarte con el trabajo. Solo concéntrate en el bebé y en cuidar la casa». Se inclinó hacia ella y con brusquedad, le sostuvo la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. «¿Me entiendes?». Diana tragó saliva. Asintió con un leve movimiento seco, casi imperceptible. «Bien», dijo Mark, soltándola y dando un paso atrás. «Ahora vete a la cama».
Ya hemos terminado de hablar. Se alejó, dejándola allí, temblorosa, adormecida por el shock. A la mañana siguiente, Diana se levantó temprano y se preparó para ir a trabajar, a pesar de las órdenes de Mark. Se negó a quedarse en casa. Lo ocurrido la noche anterior había cambiado algo dentro de ella. Ya no podía callar más. Había pasado años construyendo su carrera profesional, su independencia, su identidad. No iba a renunciar a eso. No ahora. No por miedo. Ella no iba a renunciar a todo lo que había construido solo porque su marido, de repente, había decidido que no debía trabajar. Vestida con una blusa clara y una falda impecable, salió de la habitación con paso firme y caminó hacia la mesa del comedor para tomar el desayuno. Mark ya estaba allí, sentado, bebiendo su té. Levantó la vista al verla y frunció el ceño. ¿Qué llevas puesto?, preguntó con una voz peligrosamente calmada. Diana tragó saliva, pero mantuvo la barbilla en alto. Estoy vestida para ir a trabajar, respondió con serenidad. Ah, ¿sí? Soltó una risa amarga y burlona. Antes de que ella pudiera reaccionar, él agarró su taza y le arrojó el té caliente. Un gemido escapó de sus labios cuando el líquido hirviente le quemó el pecho. El dolor fue inmediato, agudo, atravesándole la piel como una cuchilla al rojo vivo. Se tambaleó hacia atrás, sujetándose con las manos el área quemada. «¡Estás loco!», gritó con desesperación. Mark golpeó la taza vacía contra la mesa, haciendo un estruendo que la hizo estremecer. «Te dije que no volverías a trabajar», rugió. Diana apenas tuvo tiempo de entender lo que ocurría cuando él se puso de pie, los ojos inyectados de furia. Con un gesto brusco, sacó el cinturón de sus pantalones. «Mark, por favor», suplicó. Pero el primer latigazo llegó antes de que pudiera terminar la frase. Un crujido seco llenó el aire cuando el cuero le laceró el brazo. Diana gritó, retrocediendo, tambaleante, el rostro pálido de miedo. «Por favor, detente», imploró, levantando las manos para protegerse. Pero él no se detuvo. Seguía alzándose sobre ella, el rostro deformado por la rabia, el cinturón cayendo una y otra vez. Diana se desplomó en el suelo, cubriéndose como podía. Sollozaba sin control. No podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre al que había amado la estaba golpeando sin piedad. Y en ese momento, entre el dolor y el miedo, un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Y si esta vez no se detiene? El aire parecía haberse vuelto denso. Su mente ardía. Su cuerpo dolía, su cuello se tensaba. La piel le quemaba donde el cinturón había tocado. Todo giraba. Se abrazó a sí misma, temblando. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Mark se fue a trabajar como si nada. Sin una palabra. Sin mirar atrás. La dejó tirada en el suelo. Dolida. Humillada. Confundida. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Diana no sabía qué hacer. Ni siquiera podía pensar con claridad. Y aún así, se obligó a susurrar. Mark solo tuvo un mal día, por eso lo hizo. Pero en el fondo de su alma, algo le gritaba que eso no era cierto. Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero ninguna respuesta podía justificar lo que él había hecho. Estaba demasiado conmocionada para decidir qué hacer. Esa noche, Mark regresó a casa. Traía flores y chocolates. El estómago de Diana se revolvió al verlo. Su cuerpo se tensó en cuanto él se acercó. «Cariño, lo siento», susurró, arrodillándose frente a ella. Su voz era repentinamente suave, casi tierna. Extendió las flores hacia ella, con una mirada suplicante. Diana apartó la vista. Nuevas lágrimas resbalaron por sus mejillas. «Mark, por favor», murmuró con voz débil y agotada. «No sé qué me pasó», dijo él, acercándose aún más. «Te lo juro, no volverá a ocurrir». Colocó las flores en sus manos, obligándola a sostenerlas. Sus dedos rozaron suavemente los de ella y, por un breve momento, parecía el hombre del que alguna vez se enamoró. A pesar de sí misma, Diana le permitió abrazarla esa noche. El trato que recibió después fue feroz. Casi desesperado. Mark besó cada centímetro de su piel magullada, susurrándole cuánto la amaba. Pero el dolor no desapareció. Tampoco lo hizo el miedo. Y poco a poco, todo volvió a repetirse. Otra vez la primera bofetada, luego un puñetazo, después el cinturón. Al principio, él siempre pedía perdón. Llevaba regalos.
Murmuraba disculpas. Y cada vez, Diana lo perdonaba. Pero lo que antes eran episodios esporádicos se convirtieron en un ritual cotidiano. Mark dejó de pedir perdón. Dejó de traer flores. Ya no intentaba siquiera justificarse, ni siquiera cuando Diana perdió a su segundo hijo por un aborto espontáneo provocado por sus abusos. Mark apenas reaccionó. Diana yacía en una cama de hospital, con el cuerpo vacío y roto. Todavía se recuperaba del trauma, de la pérdida de un bebé que jamás llegaría a sostener. Mark estaba sentado a su lado, pero solo deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono, ignorando por completo el dolor de ella. Incluso después de todo eso, la situación solo empeoraba. Diana terminó perdiéndose por completo. Su autoestima se esfumó. Su voz se quebró, hasta que desapareció. Se volvió silenciosa, invisible, y empezó a inventarse excusas. Se decía a sí misma que él solo estaba estresado, que no lo hacía con intención, que no quería lastimarla. Pero muy dentro de ella, sabía que eso no era verdad. Ella oraba constantemente, esperando un milagro, el regreso del hombre que alguna vez había amado. Pero la pesadilla no solo continuaba, sino que se intensificaba. Ahora, sentada en la mansión vacía, una casa que parecía la misma de antes, pero que hacía mucho tiempo se había transformado en un lugar sombrío y atormentado, Diana miraba el reloj con la mirada perdida. Las horas pasaban demasiado rápido, pero los días se volvían eternos. Con un profundo suspiro, se levantó y fue a la cocina. Preparó el almuerzo en silencio. Su mente estaba entumecida. Sus movimientos eran automáticos. Luego fue al lavadero. El sonido rítmico del roce de las telas era lo único que rompía el silencio de aquella inmensa y solitaria casa. A pesar de todo, aún esperaba por la única luz que quedaba en su vida, Mara. Su hija. Su única fuente de felicidad. La única razón por la que seguía aferrándose a la vida. Pero esa noche llegó el momento que la empujó al límite. Ese instante en que entendió, sin dudas, que era hora de partir. Todo comenzó con un pequeño error. Había olvidado planchar el traje de Mark por la mañana. Un simple descuido. Mientras él se preparaba para salir al trabajo y vio la prenda arrugada, su furia estalló como una chispa sobre leña seca. Es bastante que yo pague todas las malditas cuentas de esta casa, y tú ni siquiera puedes encargarte de las cosas mínimas que se supone deberías hacer. Rugió, como si no fuera él mismo quien la había obligado a abandonar su carrera. Diana se quedó sentada, aferrada al borde de su vestido, sabiendo que cualquier palabra podía echar más leña al fuego. No se le podía hablar a un hombre así. Mark se le acercó de golpe. Ella apenas tuvo tiempo de respirar. Me olvidé, lo siento. Por favor, déjame plancharlo ahora mismo, suplicó, intentando mantener la voz firme. Pero no tuvo oportunidad. Mark le arrojó el traje a la cara y, en el instante en que ella intentó atraparlo, su pie impactó directamente en su abdomen. El golpe la arrojó al suelo con violencia. Un grito ahogado escapó de sus labios. «Por favor, Mark. Por favor», clamó con desesperación, encogiendo su cuerpo, cubriéndose como podía. Pero él no se detuvo. Agarró su cinturón. El familiar silbido del cuero cortó el aire, y el terror corrió por sus venas incluso antes de sentir el primer golpe. Fue entonces cuando una pequeña silueta apareció, firme como una roca, entre ellos. «Detente, papá», gritó Mara. Su cuerpo temblaba, pero no se movía. Con sus brazos extendidos, se interpuso entre su madre y su padre. «Basta. Estás golpeando a mi mamá». Mark se quedó paralizado por un instante. Su respiración era pesada. Sus fosas nasales se inflaban con furia, pero no avanzó. «Apártate de mi camino, niña insolente», gruñó. «Tu madre es una vergüenza». Mara no se movió. Diana se incorporó de golpe, con el corazón palpitando con fuerza. «Mara, vete. Regresa a tu habitación», suplicó, con la voz quebrada. Pero ya era demasiado tarde. Con un gesto repentino y brutal, Mark lanzó el cinturón hacia la niña. El golpe resonó con un chasquido seco. Mara gritó. Cayó al suelo, sujetándose el brazo. Su pequeño cuerpo se estremecía de dolor. El mundo de Diana se detuvo. Corrió hacia adelante, envolviendo a Mara en sus brazos, protegiéndola con su propio cuerpo. «Mark, detente. Por favor. Es solo una niña», sollozó desesperadamente. Pero él no la escuchaba. «Ah,
Ya entiendo. Se aliaron en mi contra. Vociferó, fuera de sí. Me están desafiando los dos. El cinturón volvió a silbar en el aire y descendió una y otra vez sobre el cuerpo de Diana. Ella aguantó cada golpe en silencio. Su única preocupación era proteger a su hija. El dolor ya no importaba. Finalmente, como si se hubiera cansado, Mark dejó caer el cinturón, se arregló la camisa, sacó otro traje del armario y se fue a trabajar, como si nada hubiera pasado. Apenas la puerta principal se cerró de golpe, Mara rompió en llanto, abrazándose con fuerza al vestido de su madre. Diana la rodeó con los brazos y la meció con ternura. Sus lágrimas también caían, pero su decisión ya estaba tomada. Se acabó. Había aguantado demasiado. Había soportado dolor, humillaciones, insultos. Pero que golpeara a su hija, que la lastimara frente a sus propios ojos, eso fue el límite. Ya no había más excusas. Tenía que irse. Y esta vez, nada la detendría. Con manos temblorosas, comenzó a rebuscar en los cajones. El corazón le latía como un tambor. Encontró algo de dinero que Mark había dejado olvidado, lo justo para escapar y sobrevivir unos días. Agarró una pequeña bolsa y metió algo de ropa. No había tiempo para más. Mara la miraba desde un rincón, con la carita enrojecida y los ojos hinchados. «Mamá, ¿nos vamos?», preguntó con un hilo de voz. Diana se agachó, la abrazó con fuerza contra su pecho y le susurró. «Sí, mi amor. Y no volveremos nunca más». Con una última mirada a aquella casa que una vez fue su hogar y que se convirtió en su prisión, cruzó la puerta y no miró atrás. El viaje fue largo, pero a Diana no le importó. Cada kilómetro que se alejaba era como respirar aire por primera vez en años. Mara, sin entender del todo el peso que su madre cargaba, parecía más tranquila. Se durmió suavemente en el asiento trasero del triciclo motorizado que las transportaba. Llegaron tarde por la noche, a la casa del padre de Diana. Exhausta, tocó la puerta. El cansancio la consumía. Su madre, la única familia que le quedaba, abrió. Al verlas, se quedó congelada por el impacto. Observó los ojos magullados de Diana, el rostro cansado de Mara, y no necesitó más palabras. «Dios mío. Diana, ¿qué pasó?». Las lágrimas brotaron de los ojos de su hija. «Mamá, estamos en casa», susurró Diana con voz rota. Su madre las abrazó con fuerza. Las cobijó en su pecho. Entraron juntas esa noche. Después de un baño y algo de comida caliente, Diana se acostó junto a Mara. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo. Por primera vez en años, no hubo gritos. No hubo golpes. No hubo Mark. Solo silencio. Solo paz. Esa noche, Mark regresó tarde a casa. Estaba agotado, irritado por los problemas del trabajo. Al entrar, no notó nada extraño. Ni siquiera encendió la luz del pasillo. Apenas lanzó una mirada rápida a su alrededor y siguió de largo. Entró al dormitorio, se quitó los zapatos y se desplomó en la cama. No se dio cuenta de que la casa estaba vacía. Fue recién a la mañana siguiente cuando algo le pareció fuera de lugar. El silencio era anormal. No se oían los pasos de Mara corriendo por el pasillo, ni el sonido de platos, ni el aroma del desayuno en la cocina. Frunció el ceño al entrar a la sala de estar. «¿Diana?», llamó, en voz alta. Nada. Ninguna respuesta. Se acercó al closet. La puerta estaba entreabierta. Y ahí lo notó. La mitad de la ropa de Diana había desaparecido. La pequeña mochila de Mara tampoco estaba. Un frío intenso le recorrió el cuerpo. Abrió los cajones con violencia. Faltaba dinero. El corazón de Mark latía desbocado. Se quedó inmóvil, apretando los puños con furia. «¿Te atreviste a dejarme, Diana?», murmuró entre dientes. Comenzó a recorrer la casa como un animal enjaulado, abriendo puertas, revisando habitaciones como si pudiera encontrarlas escondidas detrás de una cortina. Nada. Solo vacío. Su respiración se volvió pesada, jadeante. En cada rincón de la casa encontró la misma respuesta. Se habían ido. Apretó los dientes con fuerza. ¿Dónde podía estar? Sabía que Diana no tenía amigos cercanos. Se había encargado de aislarla. No tenía trabajo, no tenía ingresos. Según él, no tenía a dónde ir. Rebuscó nuevamente en los armarios, tirando la ropa que quedaba como si al hacerlo pudiera encontrar alguna pista. Pero no había ninguna.
Su pecho se oprimió. La mandíbula tensa, los ojos oscuros por la ira. Tomó su teléfono. Donde sea que estés, Diana, no vas a llegar muy lejos. Recorrió el barrio sin vergüenza, preguntando a los vecinos si alguien la había visto salir, si alguien sabía algo. Pero nadie tenía información. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. La frustración lo consumía por dentro. Nunca creyó que Diana fuera capaz de escapar. Siempre la consideró débil, sumisa, dependiente. Jamás pensó que lo abandonaría. Y sin embargo, ahí estaba él. Solo. Por primera vez. Fue entonces cuando lo entendió. Había perdido el control. No solo sobre Diana, sino sobre todo. No había desayuno esperándolo. Nadie para planchar su ropa. Nadie para absorber su rabia cada mañana antes de irse al trabajo. Le había gritado, insultado y golpeado tantas veces, y ahora no quedaba nadie para golpear. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este vídeo? Me encantaría saber hasta dónde llegan estas historias. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Y ahora sí, seguimos con el desenlace final de esta historia que nos ha tocado el corazón. Enojado, Mark intentó preparar té y panqueques, pero todo le salió mal. Quemó los panqueques y el té tenía un sabor horrible. Frustrado, arrojó los utensilios al fregadero y se rindió. Todo a su alrededor parecía un desastre. Su mente estaba desbordada. Sin siquiera apagar la estufa de gas, se metió a la ducha, esperando que el agua caliente calmara su rabia. Pero entonces, un pensamiento lo golpeó como una bofetada. El contrato. Sus ojos se fijaron en el reloj. Las 8:30. La reunión había sido a las 8 en punto. ¡Mierda!, gritó, corriendo para vestirse. Se puso el primer traje arrugado que encontró y salió disparado por la puerta, sin notar siquiera el leve olor a quemado que se escapaba desde la cocina. Cuando llegó a la oficina, ya era tarde. Demasiado tarde. Los inversores se habían ido y la mirada furiosa de su jefe lo atravesó como un cuchillo. Solo tenías una tarea, gritó el jefe, con el rostro encendido de ira. ¿Sabes cuánto dinero hemos perdido por tu incompetencia? Mark trató de explicar, con la voz tensa, desesperada. Fue un malentendido, yo. No quiero excusas. Lo interrumpió su jefe con desdén. Si esto se repite una sola vez más, estás fuera. Mark apretó la mandíbula. Sentía la rabia burbujeando dentro de él. Primero Diana, y ahora esto. Su mundo se venía abajo. Estaba en su oficina, hundido por la pérdida del contrato, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Estuvo a punto de ignorarlo, pero algo lo impulsó a contestar. ¿Qué quiere?, respondió con tono áspero. ¿Señor Mark?, dijo una voz nerviosa. Su casa está en llamas. Mark se quedó en silencio, conteniendo el aliento. ¿Qué? Toda la mansión está ardiendo. Llamamos a los bomberos. Ya están en el lugar, pero, esto es serio. Está todo en llamas. Una ola de terror lo invadió. Su mente buscaba respuestas. Entonces lo recordó. El gas. No lo había apagado. Sus piernas temblaron y se dejó caer en el sillón. Sentía los latidos retumbando en sus oídos. Todo lo que había poseído, su lujosa casa, sus cosas, se convertían en cenizas. Sin pensar, se levantó y corrió a la oficina de su jefe. Señor, necesito irme. Es una emergencia. Mi casa. Pero su jefe lo detuvo en seco, con una mirada helada. ¿Permiso? Mark, nos hiciste perder millones esta mañana. ¿Y ahora te atreves a pedir permiso? Es serio. Mi casa se está quemando. ¿Sabes qué?, dijo su jefe, inclinándose hacia él. No te molestes en volver. Estás despedido. ¿Qué? ¿Me está despidiendo? Sí, respondió sin dudarlo. Mark se quedó inmóvil. Atónito. Su trabajo, su casa, todo se había desmoronado en cuestión de horas. Sin decir una palabra, dio media vuelta y salió. Por primera vez en su vida, Mark no tenía nada. Condujo como un loco, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. A lo lejos, el humo aún se elevaba, un oscuro recordatorio de lo que alguna vez fue su mansión, ahora reducida a cenizas y escombros. Mientras caminaba por la calle, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago.
Los bomberos trabajaban entre los escombros, pero no quedaba nada que rescatar. La casa estaba completamente destruida. Con la mandíbula apretada por la rabia, murmuró entre dientes. Todo esto es culpa de Diana. Si no se hubiera ido, nada de esto habría pasado. Si se hubiera quedado, si me hubiera obedecido, mi vida no estaría en ruinas. La furia le ardía en el pecho como fuego vivo. Al regresar a su coche, cerró la puerta de un portazo. No pensaba quedarse allí. Reservaría un hotel, se calmaría. Aún tenía dinero en su cuenta bancaria. Sus documentos estaban a salvo en la cartera. Sobre todo, no había terminado con Diana. La encontraría, y cuando lo hiciera, se arrepentiría de haberlo dejado. Pero perdido en sus pensamientos, no vio el enorme tráiler oscuro que venía directo hacia él. En un instante, todo se volvió negro. Mark fue llevado de urgencia al hospital. Su cuerpo estaba destrozado. Su médula espinal, completamente dañada. Los médicos hicieron lo posible para detener el sangrado. Sobrevivió, pero estaba despierto. Consciente. Testigo lúcido de su propia caída. Acostado en la cama de hospital, con los ojos fijos en el techo y sin poder mover las piernas, las palabras del médico le retumbaban en la cabeza como una sentencia. Nunca volverás a caminar. Al principio, se negó a creerlo. Esto no puede estar pasándome a mí, se repetía una y otra vez. Pero con el pasar de las semanas, la realidad se impuso. Su cuerpo, antes fuerte y dominante, era ahora solo un peso inmóvil. El dinero que tanto se había jactado de tener, se fue más rápido de lo que pensaba. Operación tras operación, terapia tras terapia, y nada cambiaba. Seguía prisionero de un cuerpo que ya no respondía. Lo peor no era la parálisis. Era que el accidente lo había despojado de todo. Sus documentos, sus negocios, sus planes, todo se perdió en el incendio. Sin trabajo, sin fortuna, comenzó a ver cómo todo lo que había construido con prepotencia se desmoronaba. Nadie fue a visitarlo. Ningún amigo llamó. Ninguna pareja, ningún socio, nadie. Aquellos que antes lo respetaban, o temían, desaparecieron, igual que Diana. Ella era libre. Y por primera vez, Mark comprendió que lo había perdido todo. Desde la cama de hospital, solo y roto, comenzó a arrepentirse de todo, de sus abusos, su arrogancia, la forma en que había tratado a Diana y a su hija Mara. Si tan solo hubiera sido un mejor esposo. Un mejor padre. Ahora yacía indefenso, abandonado y arrepentido, comprendiendo al fin que su mayor enemigo había sido él mismo. Mark rompió en llanto. Marcó números de conocidos, de aquellos con los que solía beber y reír, pero nadie respondió. Todos estaban demasiado ocupados para alguien como él. Los remordimientos lo asfixiaban. Si tan solo hubiera valorado a su familia. Ahora, solo y derrotado, finalmente comprendía el dolor que una vez infligió. A veces, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. El poder, el dinero y el control son frágiles cuando se construyen sobre el miedo y el dolor de los demás. Esta historia nos recuerda que el respeto, el amor y la empatía son los verdaderos pilares de una familia. Y cuando esos pilares se rompen, incluso el más fuerte puede caer. ¿Crees que Mark merecía una segunda oportunidad? ¿O su destino fue la consecuencia justa de sus actos? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. Si esta historia te tocó el corazón, dale like al vídeo y suscríbete a Relatos Africanos. Aquí contamos historias que no solo entretienen, sino que dejan huella. Comparte este relato si crees que puede abrir los ojos de alguien que lo necesita. Gracias por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad. Relatos Africanos no existiría sin ti. Nos vemos en la próxima historia. Dios los bendiga.